A todos nuestros televidentes, les damos la más cordial bienvenida a nuestro programa noticioso. Estamos para mantenerlos al tanto de los eventos más importantes del día. Comenzamos con las noticias. El ministro de Energía, Roberto Luque, comunicó que tras reactivar al 50% la central hidroeléctrica Coca-Codo-Sinclair, se ha logrado prevenir los cortes de luz que estaban programados para el día de hoy, lunes 17 de junio, mejorando así el suministro eléctrico para los ciudadanos. Aquí la noticia. Nosotros hemos estado tratando de anunciar, apenas hemos sabido de la situación y de los posibles cortes eléctricos y evidentemente una de las cosas que estamos buscando es tratar de prevenir los cortes lo más posible. En ese sentido yo entiendo la frustración y la molestia que puede causar que nosotros avisemos algo tarde el tema, pero estamos siempre tratando de empujar lo máximo posible el tema de tener cortes eléctricos. Y prefiero una frustración por una comunicación mal planteada a veces que por estar sin energía eléctrica, que es lo que todos queremos evitar. Afortunadamente ahora en la tarde las partes por millón han reducido y pudimos abrir las compuertas y está habilitada Coca-Cola Sinclair con la mitad de su operación, 750 megavatios. Estamos monitoreando y los vamos a mantener informados para ver cómo avanza este tema. Marlon Guevara, alcalde de Baños, Ecuador, reporta 7 fallecidos por deslizamientos. Equipos de rescate y emergencia trabajan en la zona afectada, asistiendo a los damnificados y evaluando los daños causados por el desastre natural. La comunidad se moviliza en apoyo. Presentamos la noticia. Tenemos 7 personas fallecidas comprobadas, tenemos varios vehículos que están prácticamente tapados dentro de los diferentes derrumbos. Para que tengamos una idea, desde aquí hasta Río Verde tenemos un trayecto de 14 kilómetros y aproximadamente tenemos de 20 a 25 deslizamientos, todos ellos en grandes magnitudes. Hemos perdido la condición de electricidad. Todas las instituciones del Estado ecuatoriano se derivaron de forma inmediata. He podido contactarme con el señor jefe político desde las 3 de la mañana, estamos trabajando desde esa hora y hemos tenido que suspender por un tema de normativa para precautelar los bienes, los pocos bienes que tenemos como maquinaria y al ser humano que está operando detrás de las máquinas. Hemos tenido que suspender a las 18 horas 6 de la tarde las tareas de limpieza. Tenemos pérdida de la condición vial, tenemos socavamientos desde el sector de San Pedro de Pelileo, tenemos bases que están desestabilizadas en varios puentes, como es el puente de las Juntas, como también es el puente de Agoyán y varios puentes del sector. En la central hidroeléctrica Agoyán, maquinaria pesada está en acción para despejar los escombros causados por un deslizamiento de tierra y rocas, resultado de las fuertes lluvias del fin de semana. La ruta de acceso permanece bloqueada hasta completar la limpieza. Presentamos la noticia. Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, alega que la fiscal general Diana Salazar mandó emisarios para presionarlo en la sentencia del caso Sobornos, buscando un veredicto adverso contra el expresidente implicado. Presentamos el detalle de sus declaraciones. Usted fue el juez que sentenció a Rafael Correa por el caso Sobornos y que yo, como muchos otros ciudadanos, no estamos de acuerdo con esa sentencia y creemos que es una persecución política que se está vinculando en instancias internacionales, que este no es el momento procesal para decirlo. Sin embargo, usted lo ha mencionado y ha mencionado la presión de la Fiscalía y la presión política. ¿A qué se refiere? Bueno, la presión de la Fiscalía, la señora Diana Salazar manda a sus emisarios, manda para que se hablen y tal vez esas cuestiones que habla la señora fiscal Diana Salazar tal vez empañen
También le mandó al señor mismo expresidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saxela, que decía, verás, por favor, tienes que ratificar la sentencia. Bueno, pues ya veremos, era mi respuesta, ya veremos si en derecho corresponde. Pero la inmediatez, la presión de que entre que se lee un proyecto de resolución, porque yo no era el ponente, un tercero era el ponente, el entonces señor juez de la Sala Penal, David Cacho Chicaiza, era el ponente, él pasa un proyecto de resolución y entre la presión y el tiempo que corre, uno revisa, pero piensa de que de buena manera le están diciendo y que van a respetar lo que uno dice de que en derecho corresponda. Pues de la manera como están ocultando evidencia, así como en mis causas no me han despachado muchos petitorios, y lo digo frontalmente y con valentía, así sospecho que tal vez en estos procesos engañaron a los jueces, porque Fiscalía es la titular de la acción penal. El juez no recopila la evidencia la recopila Fiscalía, y al recopilar de Fiscalía solo muestra lo que le conviene ante el juez. Mónica Palencia, ministra del Interior, informa que Manta alcanza 10 días sin homicidios. Destaca la reducción del 16% en muertes violentas desde enero hasta junio de 2024, comparado con 2023, resaltando la compleja batalla contra el crimen organizado. Presentamos el detalle de la noticia. En las noticias, el decremento que estamos viendo de manera significativa en muertes violentas. Del 1 de enero de este año al 16 de junio mantenemos un decremento del 16%. En comparación, la semana relativa justo a esta, que es la semana 24 del 2023, hubo 143 muertes violentas. Nosotros hemos logrado un decremento, estamos en 122. No es fácil, luchar contra el crimen organizado es una tarea ardua y tenemos una excelente noticia. En 10 días son hoy ya, sin muertes violentas en esta preciosa ciudad de Manta. El asambleísta Jorge Peñafiel propone un juicio político contra los exvocales de la Judicatura, acusándolos de incumplir sus funciones y provocar irregularidades en su administración. Se busca establecer responsabilidades y aplicar sanciones adecuadas por estas anomalías. Presentamos la noticia. Estamos en pleno proceso de juicio político. Entendemos que esta es una instancia necesaria a la práctica de prueba. Evidentemente esto se relaciona al debido proceso para que los acusados tengan la oportunidad de ver cuáles son las pruebas que forman parte del proceso, cuál es el argumento y qué vienen a probar. Eso es un poco la intención de estas comparecencias. En este momento estamos incorporando prueba nueva, vamos a incorporarlas en este momento. Son algunas, el número me parece que son más de 20. La causal asambleísta, más allá del incumplimiento de funciones, que es lo general, la causal específica. El incumplimiento de funciones es lo general, sin duda, pero claro que sí, hay 4 casos que nosotros hemos identificado en donde se ha actuado por parte de la mayoría, ex mayoría del Consejo de la Judicatura, de manera evidentemente contraria a la norma, contraria a las disposiciones, a la moral y a la ética. Se han conformado mayorías con 2 personas en un cuerpo colegiado de 5. Han juzgado cuando no han tenido la capacidad por conflicto de intereses. Ha habido mucha ligereza e irresponsabilidad en el manejo del Consejo de la Judicatura y sobre todo en el concurso de los jueces de la Corte Nacional de Justicia, que ya no existe, pero evidentemente eso ya fue una intentona de la estructura criminal que funcionaba en la Soraya Puertas, gerente del hospital del ISS, reconoce que la cirugía incorrecta a una niña en Cuenca pudo evitarse. Cita la escasez de insumos y la falta de seguimiento de protocolos como causas, y condena la violación de la privacidad por la filtración de documentos. Presentamos sus declaraciones. En los últimos días tuvimos un evento adverso que lamentablemente la documentación se filtró, donde se viola la intimidad de la niña porque sale el nombre de la niña y de nuestra colega, y nosotros tenemos todo el apoyo de nuestro colega. Ese evento adverso se pudo haber evitado, pero lamentablemente con tanta falta de insumo, de medicamento y de protocolos que no se han venido revisando, ocurrió. Tras la anulación del decreto 275, la ministra del Interior Mónica Palencia indica que el presidente puede emitir nuevos decretos y consultar a la Corte Constitucional, asegurando que el gobierno tiene planes alternativos para combatir el crimen organizado. Presentamos el detalle de la noticia. Nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados frente a una declaratoria inconstitucional
que no fue unánime, y esto lo subrayo. Pero tenemos otras alternativas. Primero, el presidente de la República tiene su derecho a continuar, a presentar cuando a bien tenga nuevos decretos ejecutivos y solicitarle asimismo su pronunciamiento a la Corte Constitucional. Sabemos perfectamente que un reconocimiento de conflicto armado no internacional ha sido inédito, sin precedente en la historia ecuatoriana y además sin normativa correlativa en países vecinos. Jorge Peñafiel, asambleísta y fiscalizador, solicita a los asambleístas de la Comisión de Fiscalización y a los exvocales del Consejo de la Judicatura acusados mantenerse estrictamente en las preguntas y respuestas relacionadas con el juicio político en curso. Presentamos el detalle de la noticia. No acaba de contestar. Permítame concluir. Va a completar la respuesta, pero conforme el juicio político, como le he mencionado ya en 2 ocasiones. Conforme al juicio político que habla acerca del interés de cooptación de la Corte Nacional de Justicia. Recuérdese que en mayo... Señora Presidenta, perdóneme un momentito, no se encuentra subsanando su observación el señor Terán. Aquí el señor Terán pretende dar una versión respecto de los hechos que nada tienen que ver con el juicio político. Aquí no estamos hablando respecto de la supuesta cooptación de la Corte Nacional de Justicia por parte de la Fiscalía. Estamos hablando de sus incumplimientos en relación a su ejercicio como presidente del Consejo de la Judicatura. El asambleísta Leonardo Berresueta, utilizando el artículo 120 de la Constitución, presentó una moción para autorizar el juicio penal contra la vicepresidenta Verónica Abad. La Asamblea Nacional debatió y votó la moción, pero no se lograron los 92 votos necesarios para su aprobación. Aquí la noticia. Lo que jurídicamente teníamos que haber realizado es tener por lo menos un elemento de convicción que nos permita enjuiciar penalmente por el delito de concusión. Si el día de mañana hay otro delito que no sea precisamente un delito contra la administración pública, le voy a poner un ejemplo, un delito de haber matado a alguien, necesitamos por lo menos el cuerpo del delito, pues. El tema de confusión es que alguien pidió dinero y alguien más lo entregó. Y la Asamblea lo dice claramente el numeral 10 del artículo 120 de la Constitución. Autorizar, con la votación de las 2/3 partes de sus integrantes, el enjuiciamiento penal. Y un tema penal establece que hay un presunto delito, un acto típico, antijurídico y culpable. Por lo tanto, necesitamos la Asamblea, para poder tener responsabilidad, necesita pues saber si es que hay un elemento de convicción necesario para iniciar un enjuiciamiento penal. Lo otro sería simplemente establecer una posición no jurídica, una posición abierta y responsable de la Asamblea. Pamela Aguirre, presidenta de la Comisión de Fiscalización, informó que se están analizando 15.000 hojas de pruebas documentales en la etapa de sustanciación contra Wilman Terán, Xavier Muñoz y Maribel Barreno, exmiembros del Consejo de la Judicatura. Presentamos el detalle de sus declaraciones. Sustentación del juicio político contra los exvocales del Consejo de la Judicatura. Efectivamente, la prueba es muy extensa, son casi 15.000 hojas de prueba documental. En el caso de la prueba audiovisual, son aproximadamente 50 proyecciones entre audio, videos, publicaciones, y de igual manera tenemos la prueba testimonial, que aproximadamente se ha solicitado 40 testimonios. Todo aquello lo iremos evacuando durante toda la semana, para lo cual se ha coordinado directamente con el SNAI para que pueda dar las facilidades a los enjuiciados políticamente para que estén presentes o para que se conecten conforme los protocolos del SNAI. En este momento que estamos sustanciando la prueba documental, el proponente tiene que evidenciar cómo la prueba documental abona a cada uno de los hechos. Y el momento que él acabe la intervención, enseguida se le da la palabra a Wilman Terán por cada una de las pruebas. La asambleísta Pamela Aguirre, al frente de la Comisión de Fiscalización, exige explicaciones al anterior presidente del Consejo de la Judicatura por la extensión indebida de los periodos de servicio de jueces de la Corte Nacional más allá de los 9 años reglamentarios. Presentamos la noticia. Luego se designó un nuevo Consejo de la Judicatura que lo presidía la señora doctora María del Carmen Maldonado. Este Consejo de la Judicatura practicó una evaluación
a la Corte Nacional de Justicia. Producto de esa evaluación de la Corte Nacional de Justicia, quedaron latentes, creo que está aquí en la denuncia, algunos cargos, quedaron latentes algunas salas sin los jueces nacionales. Permítame refrescar un poco la memoria. Superaron la evaluación. El señor entonces juez nacional Iván Saquicela, señor juez nacional Marco Rodríguez, Daniela Camacho, Consuelo Heredia, Catherine Muñoz habían superado, entre otros, la evaluación, y estábamos algunos con jueces, entre ellos Roberto Guzmán, Patricio Secaira, Iván Larco, David Cacho, Wilman Terán, mi persona.